realmente lo tenemos que poner sobre la mesa porque en algún momento, si no hemos lidiado con él, vamos a lidiar con él. Los que tienen una familia enfrentan este tema. Los que pertenecen a un ministerio enfrentan este tema. Los que laboran en una empresa enfrentan este tema. En el mundo político se enfrenta a este tema. Ajá. En la iglesia se enfrenta a este tema. Con la congregación y con el liderato pastoral. ¿Cuál es el tema? Cuando los ambientes se ponen pesados, las atmósferas se contaminan. ¿Cómo se resuelve cuando en lo cotidiano tu familia sigue siendo tu familia, tu trabajo sigue siendo tu trabajo, tu iglesia sigue siendo tu iglesia? ¿Cómo se brega con una atmósfera? Y me refiero a la contaminación de las relaciones interpersonales, obviamente. Me refiero a esa atmósfera donde el ambiente se torna pesado y difícil de estar porque de alguna manera se ha ido contaminando. Qué tremenda responsabilidad tenemos todos a la hora de enfrentar un ambiente en el contexto que lo he descrito: familia, iglesia, trabajo, política, vida de negocios, etcétera. ¿Cómo se maneja eso cuando se torna sumamente difícil el poder ejecutar planes, el alcanzar metas, cuando los equipos de alguna manera ha llegado un punto de división o de discrepancias? Inclusive puede haber ofensas, inclusive puede haber escalado a discusiones públicas entre el grupo, amenazas, you name it. Cuando este tipo de ambiente escala en cualquiera de los ambientes que he descrito, y tal vez se me quedaron algunos, pero he dicho de los más principales de lo cotidiano, hay gente que le va chulería en el trabajo, pero el ambiente contaminado es en la casa y en el contexto de su familia. Puerto Rico, que tiene tanta costumbre de tener familias extendidas en el barrio, donde tus vecinos son tus familiares también, el primo, el sobrino, eso es bien común en Puerto Rico todavía. Y las familias están en un tirijal a veces por divisiones de terrenos, colindancias, etcétera. O sea, cuando el ambiente se contamina y el ambiente se pone pesado en las relaciones, ¿cómo se resuelve? Qué tremendo reto tiene cada cual a la hora de estar manejando un ambiente así. Me gustaría que vayas analizando en qué circunstancias tú has estado, cómo se ha resuelto, que lo compartas, o qué es un ongoing operation, qué está pasando ahora mismo, donde has podido tomar acciones correctivas, acciones donde tú dices, voy a hacer esto, me voy a quitar de ser el obstáculo en este proceso, porque muchas veces nos damos cuenta que parte del ambiente, vamos a ser sinceros, parte del ambiente podemos ser nosotros. Claro, claro, de hecho, sí. Todos tenemos un granito ahí. Claro. A todos nos toca. A todos nos toca. Nadie puede decir, Juan, ese tema no es para mí, allá otro que bregue con eso. Muchas veces somos víctimas del ambiente o muchas veces somos protagonistas del ambiente. Nos hemos visto ahí, yo levanto las manos, yo me he visto en los dos lados. En estos años que llevo viviendo, o sea, no puedo decir, a mí nunca me ha pasado. Pero cuando te das cuenta, empiezas a valorar que lo importante es el grupo, sea familia, sea trabajo, sea ministerio, sea iglesia. Lo importante es la salud del grupo. Un ejército dividido, dice la Escritura, principio fundamental. No puede prevalecer. Tú puedes tener la gente más competente, tu familia puede ser la más inteligente y la más competente, pero si se divide, esa familia va a colapsar. Es un principio de Jesús. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que uno tiene que tener una balanza diaria de, ¿verdad?, donde tú puedas tener en un lado la paz y en otro lado la razón. Por lo general, la razón siempre quiere predominar, la razón siempre quiere ganar. Yo tengo la razón, es como yo diga, es como yo opino, es lo que arbitrariamente. Sí. Sin embargo, perdón, lo importante no es la razón, sino la paz. Que el grupo pueda tener paz, que cada uno pueda tener paz. Y qué difícil es llegar ahí, qué difícil es llegar ahí, porque siempre se impone la razón. Y cuando tú te acuestas, yo digo, cada noche nosotros tendemos a ver
o muchas veces tendemos a ver a quién yo quiero seguir, como quién yo quiero ser. Pero yo aprendí que yo me tengo que preguntar también quién quiere ser como yo. ¿Quién quiere ser como yo? No como yo visto, no como yo hablo. ¿Quién quiere imitar mi forma de ser, de perdonar? ¿Quién quiere imitar mi forma de ser, de abrir puertas a aquellos que se les cerraron? Y cuando tú llevas ese análisis a tu almohada, entonces tú dices, no, espérate, yo tengo que seguir manteniendo una postura de paz, aunque el grupo esté dividido, ser un agente de cambio en ese grupo. Sí. Si yo fui la que herí, y aunque no haya herido, toma la iniciativa de pedir disculpas. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente no quiere pedir disculpas. Sí. Arréglatelas como puedas, tú fuiste quien cometiste el error, yo voy a seguir. Y se torna la cosa más tóxica cada día. Brega con eso. Brega con eso. Y no debe ser la actitud. O sea, pero hay algunos ambientes profesionales, yo he notado, y no quiero decir con esto que eso sea bueno, solamente una descripción. Yo noto que hay ciertos ambientes profesionales donde, o sea, que son bien bélicos, pero que son productivos en medio de esas tormentas. Y me pregunto hasta dónde un poco de eso puede ser bueno para ciertos grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay equipos de ventas en multinacionales, y yo sé que mientras estoy diciendo esto, hay un montón de gente que dice, uy, así mismo es, y yo voy para allá ahora mismo. O sea, hay gente que está llegando a la oficina que saben que eso es fuego, y que todo el mundo tiene un cuchillo y una pistola en la baqueta, tú sabes. Y no sé hasta qué punto, y vuelvo y repito, no quiero decir que eso sea bueno, pero hay ciertos ambientes que son realmente bien challenge y que no son nada agradables, que en la naturaleza es, ¿verdad? Un poco de tormenta y de desafío y de reto. Y es diario. Y es diario. Y es intenso. Y hay gente que no pudiera bregar con eso y si no, o sea, y por eso no están ahí, de hecho, ¿no? Pero hay otros que no sé hasta dónde. Un poco de eso los ayuda a mantenerse en una producción óptima. ¿Ves? Pero también es un asunto de personalidad y de tipos de industrias en el caso de lo profesional, ¿no? Sí. Yo creo comprender lo que estás diciendo, Fernán, y pienso que, aunque en parte puedes tener razón, porque los elementos de la presión y lo difícil que son algunos ambientes por su naturaleza, no implica que sea a costa de las relaciones. Definitivo. Y de la reputación de algunos en el proceso. Yo creo que un ambiente... no debe ser así nunca. Sí, claro. porque cuando realmente el costo lo paga la reputación de alguien, el buen nombre de alguien, sea hombre o sea mujer, yo creo que para tener éxito y alcanzar metas, eso no es necesario. O sea, el grupo puede seguir igual de pompeado, cierto, con otros elementos que no sean a costa de la hostilidad en las relaciones. Claro, no debe ser así, ¿no? Sí. Y yo llevo 30 y pico años en Cristo. He visto que en las iglesias también pasa. He visto que muchas veces el roce a nivel de liderazgo por momentos se ha tornado hostil entre algunos de los líderes, ¿verdad? He manejado en Nueva Vida, obviamente eso. Ha habido momentos en que he tenido que decir, caramba, estoy cometiendo este error. O sea, he tenido que empezar para resolverlo a bregar conmigo, no con los empleados, no con nadie, conmigo. Entonces, tener claro que mantener un ambiente saludable, una atmósfera limpia, linda, comienza con uno, con el jefe, en el caso mío con el jefe, y que cada cual en su campo pueda asumir la misma responsabilidad. Yo creo que podemos superarlo en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo de los negocios, porque es eso, es asumir una responsabilidad de que este ambiente que se ha tornado pesado y difícil, si cambio de actitud, yo también lo puedo cambiar. Seguro que sí. Entonces eso, el estar conscientes de eso, lo que pasa es que a veces el elemento del orgullo, yo creo que tú traías algo en ese ángulo, el de la razón, tú le llamabas ahorita, Moraima. Pero tiene que ver con eso, con el orgullo. Y me encanta el comentario, porque muchas veces, si mi razón lo que abona es a que el ambiente permanezca pesado y contaminado, pues ¿qué valor tiene mi razón? Déjame meter mi razón al zafacón, porque lo importante es cambiar el ambiente y que sea friendly. O sea, no nos podemos aferrar todo el tiempo a imponer la razón, nuestra razón.
Y fíjate que tener paz no es falta de ruido. Decía yo anoche en una reflexión, tener paz, la paz no es ausencia de ruido, es presencia de Dios, presencia de bondad, presencia de misericordia, porque puede haber ruido en la atmósfera, puede haber ruido en las relaciones. Oye, porque vamos a ser honestos. Aunque seamos cristianos, no somos billetes de 20 y no a todo el mundo le caemos bien. Ajá. No a todo el mundo le caemos bien, pero no por eso yo me voy a convertir en enemiga de la persona o enemigo de la persona. Voy a tratar de ser lo más cordial, aunque no salgamos de aquí a allí, aunque no nos demos un café, pero por lo menos que haya un ambiente cordial, ¿no? Es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, tiene que haber apertura para el diálogo. No podemos empañetar. No podemos empañetar porque la grieta va a salir. Si queremos un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente en el ministerio, un buen ambiente en la casa, tiene que haber un diálogo, que todos se escuchen y que uno diga, caramba, no debí de haber dicho eso, o el otro diga, yo tampoco debí de haber dicho eso, y seguimos para adelante. Pero no se puede trabajar con heridas viejas, y la gente también tiene que ser madura de saber sacar lo que no funciona. Yo no puedo acumular heridas, yo tengo que sacarlas porque si no, no viviría. Bueno, algunos esconden la necesidad del buen trato y de lo humano bajo la cota del profesionalismo, ¿no? Algunos quieren ser tan profesionales que se olvidan de ser gente. Exacto. Entonces, exacto. Y eso ocasiona cantidad de problemas Sí. y de situaciones muy, muy complicadas, ¿verdad? Mientras otros quieren ser tan gente que nunca dan entonces la talla profesional que se amerita. Pasa de todo, ¿verdad? Exacto. Pasa de todo, pero es muy interesante porque la mezcla de tú tener tanta gente distinta, tanto en lo familiar, ¿verdad? Como en lo profesional, es un reto grande. Y fíjate, y abro las líneas con esto, el tema, ¿verdad? Se pone interesante. No es que no haya conflictos en el grupo, sea familia, trabajo, iglesia. Los va a haber. Sí. Claro que sí. Donde hayamos seres humanos, los va a haber. Es que asumamos la responsabilidad de que no se convierta los ambientes en unos ambientes contaminados y pesados de manera permanente. Claro. Y que nos acostumbremos a eso. Porque trabajar bajo esos contextos o tener una familia bajo esos ambientes de manera indefinida debe ser bien horrible, vivir la vida así de manera casi permanente o permanente. Ahora imagínate entonces cómo será para ciertas empresas familiares, ¿verdad? O sea, donde tus compañeros, algunos de tus compañeros de trabajo son familia tuya. O algo parecido a eso, un ministerio. Exacto. Donde quieres crear un ambiente familiar porque son tus hermanos en Cristo, pero a la misma vez uno profesional porque estamos trabajando. Y ahí vienen ciertos conflictos que son complicados de resolver, ¿verdad? Porque las rayas, hasta dónde llega qué cosa. Pero el cuadro está lleno. Vamos allá. 787-993-9700. En ruta. Hola, buen día. Buen día. Adelante. Dios me lo bendiga y gracias por ser la compañía en mi camino todos los días en mi trabajo. Qué linda, gracias. Mire, yo les quiero, ¿verdad?, un breve testimonio. En la familia de mi esposo fue siempre bien disfuncional, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, Dios me tenía en mi corazón una petición de que mi esposo le pidiera perdón a su hermano, porque pues eran bien disfuncionales, y yo viajé a los Estados Unidos con el pretexto de celebrar el Día de las Madres para ver a su mamá, pero más bien era, ¿verdad?, para hacer ese encuentro entre hermanos que llevaban más de 6 años sin hablarse. Y Dios concedió, ¿verdad?, esa petición y yo obedecí. Pero ¿qué pasa? Al obedecer, pues yo siento paz en mi corazón junto con mi esposo. Pero qué difícil es cuando tú, al pedir perdón, la otra persona no lo recibe de corazón, ¿verdad? Porque no tiene a Dios en su corazón. Y es difícil esa relación restaurarla por completo. A veces es mejor estar hasta lejos y en paz que estar cerca y en discordia, como ustedes bien dicen. De verdad que el tema está bien profundo y gracias mucho. Gracias a ti por estar acá, pero te quiero garantizar algo. La acción que hiciste de viajar y pedir perdón, aunque el ambiente haya permanecido hostil, es una semilla que sembraste. Y se libera que me algo. parece que la vas a cosechar con bien. Sí. Pero fíjate que, si no me equivoco, la última línea que expresó fue: a veces es mejor estar lejos. Y en paz. Sí, pero es una pena. Sí.
¿verdad? Porque tal vez esperaba el cambio por el viaje y pedir perdón, y si la persona no lo recibió como nos dijo, pero la Biblia dice todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Tal vez hasta ahora no ha germinado, no ha cosechado, pero yo creo que eso va a pasar. El perdón libera, y hay personas que no reaccionan de igual a otras, o sea, se puede dar un perdón entre nosotros y chévere, seguimos como si nada, pero hay personas que no son así, hay personas que tardan en procesar, traen a la memoria cosas pasadas, y cuando deciden darle muerte, entonces esa llamada la van a devolver. Yo lo declaro que esa llamada... hizo lo correcto para cambiar un ambiente de familia pesado, contaminado. Hizo lo correcto. Claro. Eso puede explicar también cómo en el ámbito laboral hay gente que llega por ejemplo, a los 30 años de servicio de mal humor, ¿sabes? Sí. En unas condiciones emocionales, en una, ¿cómo se llama? Sí. Amargados. Sí. Amargados, ¿no? Sí. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Mira, si yo empiezo, no termino y no le doy bella a más nadie. Pero sí me gustaría que cualquiera de los tres se quedara con mi número de teléfono y me llamara cualquiera de los tres, porque ya es la segunda vez que oigo este tema. Y estoy bien triste, bien agobiada. Mira, envía tu número de teléfono por WhatsApp al 939-210-9263. Envíanos tu número de teléfono por WhatsApp, 939-210-9263. Y le damos curso. Adelante, Ruta, buen día. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Adelante. Excelente tema. Excelente. Una cosa que yo he aprendido en mi largo caminar en el ambiente laboral, como supervisora, en la familia, y es que siempre va a depender de mí. Aunque a mí sea la persona que hayan ofendido, aunque yo esté segura de que las cosas las están haciendo mal y yo las quiero arreglar, siempre va a depender de la empatía que yo siento hacia las demás personas, ya sean familiares, compañeros de trabajo. No hay manera de que nosotros podamos hacer o tratar, ¿verdad?, de tener un ambiente bueno cuando hay conflicto, si no tengo esta empatía, si no me pongo en el lugar del otro, porque siempre tengo que saber cómo es que piensa el otro, cómo es que siente el otro. Y sí, me ha tocado muchas veces pedir perdón, y como decía la otra oyente, ¿verdad?, hay momentos en que hay que poner distancia también, porque el que yo pida perdón no va a arreglar todas las cosas tampoco, ya tenga yo la culpa o no la tenga. Exacto. Pero yo leí una vez en un libro que si todos amáramos al nivel de poder tener empatía y entendernos unos a los otros, nunca habría conflicto. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Eso que ella dice es importante, tiene que ver conmigo, y a veces nos aislamos, nos hacemos tanto las víctimas, es que me ofendieron, no, tiene que ver conmigo. Cuando tú dices, aunque no tenga que ver contigo, esto tiene que ver conmigo, y tú asumes una responsabilidad de que algo te toca a ti, tú tomas iniciativas aunque no las tengas que tomar. Tú eres el que das el primer paso aunque no lo tengas que tomar. Es posicionarte al lado de la persona. Hay unas frases que dicen, o no una frase, un pensamiento que dice: ten cuidado de no lanzar espinas en el camino, no vaya a ser que te toque regresar descalzo. No vaya a ser que te toque regresar descalzo. Y a veces sin querer lanzamos esas espinas en el camino y dejamos ese dolor, y me toca regresar a mí. Eso es posicionarte al lado del que quizás se sintió mal. En mis oraciones yo le pido al Señor una empatía que la describe 1 Corintios 12, verso 26. No creo haberla alcanzado, pero se la pido al Señor. Ajá. Estoy en ese proceso. Este verso dice: si un miembro del cuerpo sufre, y yo le pongo en el contexto del tema el cuerpo de mi familia, el cuerpo de la iglesia a la que pertenezco, el cuerpo que dirijo en esta emisora, y los que nos están escuchando que lo puedan aplicar de la misma manera. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro de ese cuerpo recibe atención especial, todos los demás comparten
su alegría. Es versión, Dios habla hoy de 1 Corintios 12:26. La empatía para que cuando alguien del equipo sufre, cuando alguien de la familia sufre, yo pueda sentir ese dolor, esa carga. Alguien del equipo de trabajo de la emisora. Y cuando uno recibe algo bueno, que yo me pueda alegrar también. Yo creo que ese es el nivel de empatía que debemos tener por la Escritura. Esto no es un pensamiento mío, esto es un pensamiento de Dios. Para poder bregar con ¿verdad? Con los ambientes pesados y contaminados. Oye, se me ocurre una simple oración. Señor, que no sea yo esa persona que quiebre Sí. la armonía en un lugar. Así es. Y la empatía precisamente es llegar a un punto, esto es bien difícil para algunos es bien difícil, pero empatía es llegar a un punto donde yo me alegre tanto o más que tú de lo que a ti te pasó bueno. Aleluya, estoy Lindo, de acuerdo. lindo. Que me alegre más que tú de lo bueno que te pasó. Amén. Pero vemos un ambiente de celo, de coraje, de envidia, en lugar de celebrar qué bueno que te pasó. Yo tenía una compañera de trabajo, y con esto cierro mi participación. Yo tengo una compañera de trabajo que cada vez que a mí me pasaba algo, ella se alegraba. Y yo decía en mi mente, les tengo que confesar, caramba, ¿será verdad que ella se alegra tanto? Se alegraba que me enviaba notas, estoy orgullosa de ti, qué bueno. Y un día parece que ella me leyó la mente, como uno dice, y me dice, yo te voy a decir por qué yo me alegro cuando a ti te pasa algo bueno. Te voy a decir por qué se lo digo a todo el mundo y lo celebro cuando me llega a mi casa. Cuando llego a mi casa celebro que a Moraima le pasó algo nuevo. Bueno, porque si tú estás bien, yo voy a estar bien. Amén. Porque si a ti te contratan, vas a tener para pagarnos un salario a nosotros. ¡Wow! ¡Di! Aleluya, sí, en el Porque buen sentido, claro. este carro que compré, te lo debo a que tú sacas la cara por nosotros. Yo terminé llorando. Porque definitivamente eso es lo que tenemos que hacer, alegrarnos cuando a alguien le va bien, porque yo soy parte del bienestar de esa persona. Y eso es empatía, mi gente. Maravilloso tema esta mañana. Sí, señor. Sí, señor. En Ruta Nueva Vida 97.7 y prepárate porque